Sobre un cielo nocturno, una silueta negra atraviesa las nubes. No emite sonido, no refleja luz. Dicen que costó más que una ciudad entera y que casi destruye a la fuerza aérea que lo creó. ¿Cómo un sueño de supremacía tecnológica terminó en una pesadilla financiera? A comienzos de los años 80, el mundo vivía la última gran carrera armamentista. La Guerra Fría se encontraba en su punto más tenso. En Washington, los estrategas del Pentágono soñaban con una máquina que pudiera volar sin ser vista, atacar sin ser detectada y garantizar la superioridad aérea de Estados Unidos por generaciones. Era el nacimiento de un proyecto con una ambición sin límites, el bombardero invisible. En 1981, la compañía Northrop recibió una orden secreta. Su misión: crear un bombardero que no existiera a los ojos del enemigo. Un avión que el radar no pudiera ver. A lo largo de túneles subterráneos y hangares ocultos en California, comenzó la construcción de lo que más tarde se conocería como el B-2 Spirit. Un ala flotante, hecha de materiales exóticos y tecnología aún en fase experimental. El concepto de invisibilidad era tan revolucionario que ni los propios pilotos comprendían cómo funcionaba. Los algoritmos de radar absorbente, las superficies angulares, los compuestos de polímero, todo era nuevo, frágil, caro. El avión no solo desafiaba la física, desafiaba la lógica económica. Cada prueba fallida costaba millones. Cada error un retraso que devoraba presupuestos. A mediados de 1986, el proyecto ya superaba los $40,000 millones. Pero los responsables no se detenían. Decían, el costo no importa si ganamos la guerra del futuro. Mientras tanto, la Unión Soviética se desmoronaba, pero el proyecto continuaba como si el enemigo aún estuviera ahí. El B-2 Spirit era una maravilla tecnológica, pero también una herida abierta. Había nacido para ganar una guerra que nunca llegó, y a un costo que nadie quiso asumir. En el siguiente episodio, descubriremos cómo ese precio invisible comenzó a hundir a la Fuerza Aérea desde dentro. El público vio un avión negro, silencioso y elegante, pero lo que no vio fueron las facturas, los contratos secretos y las cifras que desaparecieron entre sombras. Durante una década, el B-2 no fue solo un avión, fue un agujero negro para el dinero. Tras su vuelo inaugural, el B-2 fue rodeado por un muro de silencio. Nadie fuera del Pentágono sabía cuánto costaba, cuánto se construirían, ni qué tan eficaz era realmente. Los contratos estaban clasificados como ultra secretos y dispersos entre más de 90 empresas subcontratistas. Cada una cobraba su parte sin que nadie viera el total. A comienzos de los años 90, los auditores del Congreso descubrieron que el proyecto había multiplicado su costo inicial por 10. Cada avión, valorado en más de $2,100 millones, se convertía en una pesadilla presupuestaria. El Congreso exigía respuestas, la Fuerza Aérea respondía con silencio, y Northrop con más facturas. El B-2 había sido diseñado para infiltrarse en el corazón del bloque soviético, pero la Unión Soviética ya había caído. En los despachos del Pentágono algunos se preguntaban, ¿para qué necesitamos un bombardero invisible si ya no hay a quien temer? La respuesta nunca llegó. En bases ocultas de Missouri y California, los ingenieros continuaban trabajando día y noche. El mantenimiento del revestimiento furtivo era tan delicado que requería días de reparación por cada hora de vuelo. Cada tornillo, cada placa debía ser tratada con precisión microscópica. El avión invisible no solo era caro de construir, era casi imposible de mantener. Por cada hora en el aire, el B-2 costaba $130,000 en mantenimiento y operación. Un vuelo de entrenamiento podía consumir el presupuesto de una base entera. El avión que debía garantizar la supremacía comenzaba a hundirla. En 1992, el Congreso ordenó detener la producción. De los 130 bombarderos planeados, solo 21 fueron construidos. El sueño de dominación aérea se había reducido a una flota fantasma. Cada unidad era un recordatorio de que incluso el poder más avanzado tiene un precio que puede arruinarlo todo. En los medios apenas se hablaba del tema. Los periodistas sabían que había algo oculto, pero las cifras desaparecían entre archivos clasificados. Se decía que incluso el software del avión era tan complejo que solo un puñado de personas sabía cómo reiniciarlo. El B-2 se había vuelto tan inaccesible como el mito que lo rodeaba. El proyecto había sobrevivido al fin de la Guerra Fría, pero no a su propio peso.
Y cuando el mundo volvió a la guerra, en el Golfo y los Balcanes, el B-2 tuvo por fin su oportunidad de probar que no era un error, aunque cada vuelo seguía costando como una ciudad entera. En el próximo episodio descubriremos la guerra del B-2, su primera misión real y cómo el avión más caro del planeta intentó justificar su existencia. Durante más de una década, el B-2 fue un secreto, pero en una noche de 1999 ese silencio terminó. Desde una base en Missouri, un avión negro despegó rumbo al corazón de Europa. Era su primera misión de combate y también su primera prueba ante el mundo. 20 años después de su concepción, el B-2 Spirit entró en acción. El escenario, la guerra de Kosovo. La OTAN había decidido bombardear posiciones yugoslavas y el Pentágono necesitaba un arma que atacara sin ser vista. Desde Whiteman Air Force Base, en el centro de Estados Unidos, los bombarderos despegaron para una travesía de más de 30 horas continuas. El vuelo era una hazaña logística, tripulaciones agotadas, combustible transferido en el aire y una ruta que cruzaba medio planeta. Mientras otros aviones necesitaban bases cercanas, el B-2 podía despegar desde suelo americano, atacar en Europa y regresar sin aterrizar. Era un fantasma que viajaba entre usos horarios y tormentas eléctricas. En la madrugada del 24 de marzo de 1999, el B-2 Spirit lanzó sus primeras bombas guiadas por satélite sobre Belgrado. Cada explosión era el resultado de décadas de desarrollo secreto. El avión invisible había probado su poder, pero también revelado su costo. Durante la campaña, 6 bombarderos realizaron más de 40 misiones y destruyeron cientos de objetivos estratégicos. Ninguno fue detectado, ninguno fue derribado. La Fuerza Aérea proclamó: "El futuro ya está aquí". El mito del B-2 parecía reivindicado, pero el costo de cada misión seguía siendo inaceptable. Cada operación del B-2 requería cientos de técnicos, un hangar climatizado y horas de preparación minuciosa. Mientras el avión dormía en hangares sellados, otros más baratos patrullaban los cielos. Incluso en la victoria, el fantasma seguía llenando recursos como si cada vuelo fuera una deuda con el pasado. Después de Kosovo, el B-2 fue usado en Afganistán y luego en Irak. Sus bombas de precisión destruyeron búnkeres y centros de comando en cuestión de segundos. La imagen del bombardero negro sobre un cielo sin estrellas se convirtió en símbolo del poder estadounidense. Pero para cada político que lo alababa, había un economista que lo temía. En 2008, uno de los bombarderos se estrelló al despegar en Guam. Fue la primera pérdida en la historia del programa. La causa, un simple error de sensor. El avión valuado en más de $2.000 millones se desintegró en segundos. El accidente demostró que incluso la tecnología más avanzada puede caer ante una falla mínima. El B-2 había probado su eficacia, pero su costo seguía siendo insoportable. Era un arma perfecta, pero para un mundo imperfecto. Y mientras los ingenieros soñaban con una versión más barata, más rápida y más secreta, el fantasma original comenzaba a desvanecerse. En el próximo episodio descubriremos el nacimiento del sucesor, el intento de reemplazar al B-2 con un avión aún más ambicioso y aún más caro. El B-2 había demostrado que la invisibilidad era posible, pero el costo de mantenerla casi destruyó a la Fuerza Aérea. Aún así, Washington quería más sigilo, más alcance, más poder. Así nació el nuevo sueño, un avión que aún no existe del todo, pero que ya cuesta miles de millones. A comienzos del siglo XXI, el B-2 era ya una leyenda silenciosa. Solo 20 unidades seguían en servicio, volando pocas veces al año. Pero en los despachos del Pentágono, una idea renacía: crear un sucesor, más eficiente y más barato. Su nombre, Next Generation Bomber, una promesa que pronto se convertiría en otro pozo sin fondo. Los mismos contratistas, las mismas técnicas de ocultamiento presupuestario, solo que esta vez, el enemigo no era la Unión Soviética, sino el tiempo. La guerra moderna avanzaba más rápido que la tecnología. Los prototipos envejecían antes de volar. En 2015, la Fuerza Aérea anunció oficialmente el nuevo bombardero estratégico, B-21 Raider, fabricado por Northrop Grumman, el mismo creador del B-2. Prometía ser más accesible, modular y confiable. El diseño era familiar: alas infinitas, fuselaje oscuro y alma de sombra. Pero nadie sabía cuánto costaría realmente. Los documentos clasificados comenzaron a multiplicarse. Los contratos se extendieron por décadas. Los analistas financieros advirtieron que el costo real podría superar los $150.000 millones. Era el mismo patrón de siempre, el precio del poder escondido entre cifras imposibles de rastrear.
A diferencia del B2, el nuevo Raider viviría tanto en el aire como en el ciberespacio. Cada componente, cada vuelo, cada decisión estaría controlada por inteligencia artificial. El enemigo ya no sería visible ni humano. La guerra invisible entraba en la era del algoritmo. En ceremonias cuidadosamente coreografiadas, la Fuerza Aérea presentó al público la silueta del nuevo avión. Pero los ingenieros sabían que bajo ese diseño descansaba la misma alma del B2, una máquina perfecta, sostenida por presupuestos imperfectos. Los veteranos lo llamaban el hijo del fantasma. El B-21 aún no ha despegado oficialmente, pero ya consume más de lo que cuesta mantener toda una flota de cazas. El pasado vuelve a repetirse. El sueño de dominar el cielo vuelve a amenazar con arruinar a quienes lo persiguen. Y en los pasillos del Pentágono una pregunta sigue flotando. ¿Estamos construyendo el futuro o repitiendo el mismo error con un nombre nuevo? La sombra del B-2 Spirit se extiende sobre el nuevo siglo. Su legado no es solo tecnológico, sino económico y moral. Cada nueva generación hereda su promesa y su condena. Y mientras el B-21 aún duerme en sus hangares secretos, una verdad se hace evidente. La invisibilidad siempre tiene un precio. En el próximo episodio descubriremos el desenlace del mito, cómo el B-2 pasó de símbolo de poder a advertencia sobre los límites del imperio aéreo. Durante 40 años, el cielo fue su reino. Ningún radar lo vio, ningún enemigo lo tocó. Pero en silencio, el B-2 Spirit drenó más dinero que cualquier arma en la historia moderna. Hoy, su sombra no está sobre los campos de batalla, sino sobre las cuentas del imperio que lo creó. El B-2 Spirit, nacido del miedo y la ambición, envejece en hangares climatizados de Missouri y California. Sus alas aún cortan el aire con elegancia, pero cada vuelo se programa con meses de anticipación. Solo 20 permanecen operativos, cada uno una reliquia viva de la Guerra Fría. Cada hora en el aire, un recordatorio del precio de creer que el cielo podía comprarse. Cuando los auditores cerraron los libros del programa, el número era imposible de ignorar. Más de $400.000 millones invertidos en desarrollo, mantenimiento y soporte. El costo más alto en la historia de cualquier avión. Un precio que podría haber financiado carreteras, escuelas o misiones espaciales completas, pero que se gastó en un fantasma. Paradójicamente, el B-2 rara vez fue necesario. Su misión principal, penetrar defensas soviéticas, desapareció junto con el enemigo. En cambio, fue usado contra naciones sin radares comparables, donde su tecnología era innecesaria. El avión más caro del mundo, combatiendo guerras que no lo requerían. En los museos y desfiles, el B-2 aparece como un emblema de innovación, pero entre estrategas y economistas es recordado como una advertencia. La perfección tecnológica puede destruir lo que intenta proteger. El mito del avión invisible terminó siendo visible en las cifras de la deuda nacional. Cada generación militar repite el ciclo. La promesa de la supremacía, seguida por el costo del exceso. El B-2 no fue solo un avión, fue una lección. Una sobre los límites del dinero, la tecnología y el orgullo. Un recordatorio de que incluso en el aire, ninguna nación puede volar eternamente sobre sus errores. Se dice que el día en que el último B-2 deje de volar, habrá silencio absoluto, no porque el enemigo lo derribe, sino porque el mundo entero sabrá que fue demasiado caro para mantener vivo. El avión más avanzado de su tiempo terminó siendo su propia víctima. El B-2 Spirit no solo cambió la historia militar, cambió la forma en que las naciones entienden el poder. No basta con volar más alto o más lejos. Hay un límite donde la tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en un espejo de la ambición humana. En los cielos de la historia militar, el B-2 Spirit seguirá siendo una sombra majestuosa, no por sus victorias, sino por lo que reveló, que el poder tiene un precio, y que a veces el enemigo más peligroso no está en el horizonte, sino dentro del propio sueño de grandeza. Si te impactó esta historia, no te vayas aún. Suscríbete y activa la campana porque lo que viene será aún más oscuro. La próxima serie revelará los proyectos que el mundo nunca debió conocer. Esto apenas fue el principio.